El espectro del indigente. Escrito por Eduardo Liñán para relatos de horror. El verano en el que fui a vivir con mis tíos cerca de Alabama quedó grabado en mi memoria de manera imborrable. Ellos vivían en un pequeño departamento en un barrio hispano, una zona donde la delincuencia y la pobreza se respiraban en cada esquina. Sus mascotas, un perro pequeño y un gato callejero, eran los únicos seres que parecían ajenos a la decadencia que rodeaba el lugar. La calle donde vivían mis tíos era un retrato de la miseria. Las aceras estaban ocupadas por tiendas de campaña de indigentes. Montones de basura acumulada y grafitis que parecían advertir a cualquiera que entrara en este territorio. El olor a orina, sudor y algo más que no podía identificar impregnaba el aire, haciéndolo casi irrespirable. Los gritos y peleas se escuchaban a cualquier hora del día. Mientras tanto la policía patrullaba ocasionalmente. Aunque eso sí, nunca se paraban por demasiado tiempo. Mis tíos, sin embargo, parecían inmunes a todo aquello. Era parte de la vida aquí, decían. Me mandaban a la tienda en la esquina por víveres casi todos los días. Y aunque al principio tenía miedo de salir solo, pronto me di cuenta de que no tenía otra opción. Caminaba con la cabeza baja, evitando el contacto visual con los hombres y las mujeres que se amontonaban en las esquinas. Algunos sumidos en su propia desesperación, otros simplemente resignados, bebiendo y tomando sustancias que algunas veces me ofrecían, pero me pasaba de largo. Una tarde, mientras volvía de la tienda, algo llamó mi atención. Había pasado algo. Había pasado ya varias veces por una tienda de campaña en particular, notando el olor nauseabundo que emanaba de ella. Pero ese día era diferente. La tienda estaba ligeramente abierta, y por un impulso que aún no comprendo me asomé. El cuerpo de un hombre estaba ahí, inmóvil, en avanzado estado de descomposición. Sus ropas sucias y rasgadas apenas cubrían lo que quedaba de él. La piel estaba grisácea, con manchas oscuras y su rostro casi irreconocible. Tenía los ojos entreabiertos como si aún pudiera verme. Sentí una mezcla de asco y asombro, una sensación tan intensa que me quedé congelado e incapaz de apartar la mirada. Nunca antes había visto un cadáver y mucho menos uno en este estado. Fue como si el tiempo se detuviera. La realidad de la muerte, la verdadera decadencia de la vida, se me estaba revelando en ese momento de manera brutal y cruda. Nadie hacía nada. Nadie parecía notar el hedor que emanaba de la tienda ni la presencia del cuerpo. Era como si aquel hombre en vida y en muerte no existiera para los demás. Volví a la casa en silencio, con el rostro pálido y las manos temblorosas. Mi mente no podía procesar lo que había visto, y aunque intenté olvidar, la imagen del cadáver permaneció en mi mente durante mucho tiempo. Fue en ese verano, entre el calor sofocante y la brutalidad de las calles, cuando comencé a entender que la vida podía ser tan despiadada como el barrio en el cual vivían mis tíos. Después de haber encontrado el cadáver en la tienda de campaña, algo cambió la atmósfera del departamento de mis tíos. No era algo que pudiera explicar con palabras, pero había una tensión en el aire, una sensación de que algo no estaba bien, o un mal presentimiento. Al principio pensé que era solamente mi mente jugándome malas pasadas, pero pronto me di cuenta de que no era el único que lo notaba. El perro de mis tíos, un pequeño mestizo que siempre había sido tranquilo y amistoso, comenzó a comportarse de una manera extraña. Empezó a ladrar de forma insistente, mirándose a un punto específico de la sala como si algo invisible estuviera ahí. No había nada que pudiera ver, pero el perro no dejaba de gruñir y ladrar, con el pelo erizado y los ojos fijos en ese sitio. Era una puerta a un sótano que estaba clausurado. Los ladridos hacían un eco en la pequeña habitación, llenándola de algo que me ponía los pelos de punta. Mis tíos intentaron calmar al perro, pero era inútil. Parecía poseído por un miedo irracional, como si estuviera viendo algo que nosotros no podíamos percibir. Cada noche los ladridos se hacían más insistentes, al punto de que empecé a despertar en la madrugada con el corazón acelerado esperando lo peor. Una de esas noches los ladridos me despertaron de nuevo, pero esta vez algo era diferente.
Sentí un frío antinatural en el aire y un extraño silencio, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Me levanté de la cama sintiendo una presión en el pecho y caminé hacia la sala, donde el perro me seguía ladrando frenéticamente. Al entrar me detuve en seco y la sala estaba sumida en una oscuridad más densa de lo habitual, pero vi algo más. Era una presencia, algo que no podía ver pero que podía sentir. Era como si algo invisible se extendiera por toda la habitación, llenando cada rincón con una energía maligna y notable, pues hacía que todos los pelos se te erizaban. No era humana, eso lo sabía con certeza. Era algo más, algo que no pertenecía a este mundo. El perro se quedó en silencio de repente con el cuerpo rígido, mirándose a un rincón oscuro en la sala. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda cuando un leve susurro apenas audible llenó el aire. No era una voz, sino más bien un sonido que me hizo estremecer, algo que no era de este mundo. Me quedé paralizado e incapaz de moverme mientras esa presencia llenaba el espacio invadiendo todo. No sé cuánto tiempo pasó antes de que pudiera moverme de nuevo, pero cuando lo hice retrocedí lentamente sin apartar la vista de ese rincón oscuro. Algo estaba ahí observándome, acechándome, y lo supe en ese instante con una claridad de la que no sé de dónde surgió. Lo que fuera que había traído esa presencia, no se iba a ir tan fácilmente. Volví a la habitación temblando y me metí bajo las cobijas, como si eso pudiera protegerme de lo que sea que estuviera acechando en la sala. Esa noche no dormí. La sensación de ser observado no desapareció, y supe que algo había cambiado para siempre en aquella casa. Algo había entrado y no tenía intención de marcharse. Después de esa noche las cosas solamente empeoraron. Mis tíos empezaron a notar lo que estaba ocurriendo aunque intentaban restarle importancia. El perro está viejo, decían, y esta casa siempre ha sido un poco fría por la noche. Pero yo sabía que era algo más que eso. Lo sentía en cada evento extraño que estaba pasando, en cada sombra que se movía por el rabillo del ojo como algo fortuito. Una mañana la situación escaló de forma abrupta. Desperté con un grito desgarrador que venía de la sala. Corrí hacia ahí y vi a mi tía arrodillada en el suelo. Tenía lágrimas en los ojos mientras sostenía el cuerpo inerte del perro. Se encontraba muerto, sin ninguna razón aparente. Solamente lo había encontrado así, con espuma saliendo de la boca. No había indicios de que hubiera estado enfermo. Simplemente había dejado de existir. Mis tíos estaban desconcertados, pero aún así trataron de mantener la calma. Fue su tiempo, dijo mi tío con una voz quebrada, mientras enterraba al perro en un pequeño parque cercano. Yo no podía dejar de pensar en lo que había visto y sentido en la sala. Sabía que su muerte no era algo natural. Poco después, el gato desapareció. Al principio pensamos que simplemente se había ido a vagar por las calles como solía hacerlo. Pero un par de días más tarde lo encontré en un bote de basura. Su cuerpo estaba rígido, como si hubiera sufrido una muerte horrible. No podía soportar esa imagen horrenda de verlo así y el asco se mezcló con una creciente sensación de miedo, sobre todo por lo inexplicable de las cosas que no comprendía del todo. Me estaba volviendo loco. Deseaba regresar a mi casa, pero mis padres no me podían recibir por sus propios problemas que estaban enfrentando. Mis tíos comenzaron a inquietarse. Los eventos que habían ignorado o racionalizado se volvían imposibles. Algo oscuro estaba acechando en nuestra casa, y ya no podía ignorarlo en este punto. Las noches se llenaron de silencios perturbadores, de ruidos inexplicables y de una sensación de que algo o alguien estaba ahí, siempre observando los rincones, y cada vez que teníamos pesadillas eran más vívidas. Las idas a la tienda se volvieron una tortura. Sabía que tarde o temprano tendría que pasar de nuevo por la tienda de campaña de aquel indigente. No podía evitarlo y eso me tenía muy nervioso, pues la imagen de su cuerpo podrido me perturbaba de muchas maneras. Un día, mientras hacía lo posible por evitar pensar en la presencia que rondaba mi casa, escuché a dos hombres hablando cerca de la tienda.
Uno de ellos, un hombre mayor con un acento puertorriqueño muy marcado, mencionó al indigente. Dijo que no era cualquier vagabundo, sino más bien era un santero caribeño. Según él, habían acabado con el hombre por haber usado artes oscuras para maldecir a algunos hombres del barrio. Estos hombres, desesperados por las desgracias que los habían afligido, lo encontraron y terminaron con él, dejando su cuerpo pudriéndose en la tienda de campaña, como una advertencia para aquellos que se atrevieran a usar la brujería. Cuando escuché eso, sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Todo comenzó a tener sentido de una manera aterradora. La presencia en mi casa, la muerte del perro y el gato no eran coincidencia. Estaban relacionadas con ese santero, con su espíritu que ahora vagaba por las calles. Estaba buscando venganza o quizás simplemente estaba atrapado en este mundo incapaz de descansar en paz. Esa noche, mientras trataba de dormir, no pude evitar pensar que el espíritu del santero no solamente estaba vagando por las calles, sino que también había encontrado su camino hasta mi casa. Y que tal vez lo que había visto esa vez era solamente el comienzo de algo mucho más oscuro. Después de enterarme de la verdad sobre el indigente, la tensión en el departamento se volvió insoportable. La presencia oscura parecía volverse más presente en la realidad y en nuestro diario. Podía sentirla en cada rincón, en cada sombra que se movía con demasiada rapidez, en el frío inexplicable que recorría los pasillos. Sabía que no estaba solo y que algo me acosaba, pero sobre todo eran las noches, y esa conciencia me llenaba de un miedo profundo. Era una locura que me perseguía a cada momento. Mis tíos también lo notaron y aunque no hablábamos directamente de lo que estaba ocurriendo, todos sabíamos que había algo maldito en este lugar. El silencio de las noches se volvía casi ensordecedor, roto únicamente por las voces apenas audibles que parecían provenir de las paredes mismas. Una madrugada el silencio fue interrumpido de manera escalofriante. Me desperté con el olor a humo y en cuestión de segundos el departamento estaba en llamas. Mis tíos y yo apenas tuvimos tiempo de reaccionar. Salimos corriendo, huyendo del fuego que devoraba todo a su paso. Las llamas lamían las paredes, el techo, consumiendo nuestras pertenencias, nuestra vida. Todo esto en cuestión de minutos. Y no sabíamos cómo se había producido el incendio. Pero una parte de mí sabía que estaba relacionado con la presencia espectral que nos estaba atormentando. Supe que no era solamente a nosotros, sino que también le estaba afectando a los otros inquilinos del edificio. Al salir del lugar por la urgencia de salvar nuestras vidas, vimos desde la calle, observando con impotencia cómo el edificio entero se estaba incendiando. Se perdía todo sin poder hacer nada para detenerlo. Nos quedamos ahí junto a otras familias que vivían en el edificio, todos en la misma situación mirando cómo nuestras vidas se reducían a las cenizas. Algunas familias lograron encontrar refugio temporal, pero otras no tuvieron tanta suerte. Se vieron forzadas a vivir en tiendas de campaña en la calle, como otras tantas personas en el barrio. Nosotros, al igual que muchas de esas familias, nos vimos atrapados en la misma miseria. Lo poco que habíamos podido salvar se reducía a unos cuantos trapos y recuerdos. Nos instalaron en una pequeña tienda, una lona improvisada que nos protegía del viento y la lluvia, pero no del horror que me seguía acechando. Las noches eran un suplicio, el suelo duro y frío, los ruidos de las calles y sobre todo la presencia que no me dejaba en paz. Sabía que el espíritu del santero estaba ahí rondando, acechándome, y ese conocimiento me impedía descansar. Empecé a tener pesadillas terribles desde el rostro descompuesto del indigente apareciendo entre las sombras, siempre observándome, siempre de cerca. Una madrugada sus pesadillas se hicieron realidad. Desperté sudando con el corazón a punto de estallar y entonces lo vi. Su rostro putrefacto y gris estaba asomándose entre las cortinas de nuestra tienda. Los ojos vacíos y hundidos parecían mirarme directamente, llenos de un odio y de una malicia tan profunda que el miedo me atravesó como un cuchillo. Grité y un grito desesperado rompió el silencio de la noche.
Salí corriendo, tropezando con la lona y con mis tíos que intentaban comprender qué era lo que estaba pasando. Corrí hasta que mis piernas no pudieron más, con la imagen de ese rostro grabada en mi mente, sintiendo que el espíritu me seguía y que estaba siempre a un paso detrás de mí, esperando el momento adecuado para atraparme. Las historias de horror comenzaron a circular entre las personas que vivían en la calle. La gente contaba sobre tragedias inexplicables, las cuales habían ocurrido en el vecindario, todas vinculadas a la presencia del indigente fantasma. Decían que el espíritu aparecía de repente sin previo aviso, y que siempre traía consigo desgracias. Había rumores de accidentes fatales, enfermedades misteriosas y pérdidas trágicas que parecían seguir a aquellos que tenían la mala suerte de cruzarse con él. Cada vez que salía de la tienda de campaña para buscar algo de comida o agua, escuchaba nuevos relatos. Algunos hablaban de cómo los vecinos veían de repente el espíritu del santero, un espectro que no pertenecía a este mundo. Otros decían que sentían una presencia oscura sin ser capaces de verla, pero el simple hecho de estar cerca provocaba desgracias inmediatas. Los más valientes aseguraban haber visto el rostro putrefacto del santero en sueños o en visiones, siempre lleno de un odio y desesperación. Con lo poco que nos quedaba, nos vimos obligados a abandonar el barrio. La huida fue un proceso caótico, dejando atrás todo lo que habíamos conocido y lo poco que pudimos llevar con nosotros, lo cual solamente eran recuerdos que se habían desmoronado. Regresé a la casa de mis padres con una mezcla de alivio y tristeza. Ellos me recibieron con una mezcla de preocupación, felices de verme de regreso pero consternados por lo que había vivido. Mis tíos, sin embargo, no tuvieron tanta suerte. El incendio, el espíritu y la pobreza los habían dejado sin nada. Se encontraron atrapados en total indigencia, perdiendo lo que alguna vez tuvieron y viviendo en condiciones todavía peores que antes. Nunca volví a verlos después de ese verano. La experiencia me dejó marcado para siempre. La sensación de ser observado por algo tan oscuro y maligno se me quedó grabado en mi mente. Cada vez que cierro los ojos veo el rostro del santero y siento el peso de su presencia, que de alguna manera sigue acechándome, esperando reclamar a aquellos que se atreven a cruzarse en su camino. Es un recuerdo que no puedo sacudirme, una cicatriz que permanece en mi conciencia, recordándome siempre que algunas cosas no se pueden dejar atrás, no importa cuán lejos intentemos escaparnos.